¿Qué tal? Bueno, vamos a empezar este directo con Raquel Barrachina. Vamos a hablar del suelo pélvico, que es más importante y nos afecta más de lo que pensamos. Es una crack, Raquel, vais a ver. A ver si encuentro. Hola, Raquel. Hola, Hola, bonita. ¿Qué tal? muy bien. ¿Me oyes bien? Te oigo perfecto. ¿Tú me oyes bien? Vale. Sí, es que se ve que tengo el sonido un poco bajo, Ah, pero me apaño. Y me has cortado un poco la cabeza. perdón. Así me veo. ¿Qué Qué tal? ¿Cómo guay. estás? Ostras, por fin llega la fecha, ¿no? Que planeamos Sí, con tanto total. tiempo. Sí, sí, nos Bueno, presenta a conocimos, Raquel. para quien no lo sepa, pues nos conocimos en el curso este que hicimos en la UDL de ciclo menstrual, que Sí, fue muy guay, muy transformador, tanto como profe como alumna. Yo creo que fue muy bonito, a ver si se repite. Y bueno, aquí, por eso nos has traído en este momento, que creo ya. que estará guay compartir un poquito de información de suelo pélvico que aún a veces es un poco desconocido, ¿no? Sí, lo raro para ti es estar sentada, ¿no? Porque esta es una Sí, entrenadora cañera. sí, O total, sea, que total. tenerte una hora sentada es como un lujo. No, esperemos que sea un poquito menos de una hora. Claro, yo sé que sabes muchísimo y sobre todo, a ver, me apetece siempre empezar con la historia como un poco personal. ¿Quién eres tú? ¿Por qué llegas ¿no? a dedicarte a lo que te dedicas? Eso me parece súper interesante, ¿no? Porque hay muchas facetas, ¿no? Dentro para dedicarse y por qué justamente a esto. Si quieres contarnos un poco. Pues sí, tanto, claro. La verdad es que yo me empecé a dedicar a esto pues porque yo ya trabajaba de entrenadora personal y bueno, estaba acabando la carrera y una embarazada, bueno, una chica que tenía se quedó embarazada y otra tenía pensado quedarse embarazada. Y entonces en ese momento me vino como la duda de, ¿y ahora qué, no? ¿Qué hago con estas chicas que están embarazadas? ¿Dejan de entrenar? ¿No dejan de entrenar? Bueno, ¿qué pasa, no? Entonces empecé a investigar, el trabajo de final de carrera fue sobre el embarazo, sobre qué trabajar en cada etapa del embarazo y demás. Y entonces empecé a ir a cursos y descubrí lo que era el suelo pélvico porque hasta entonces nunca lo había oído porque en la carrera en ese entonces no se trabajaba ni nada. ¿En Y serio? entonces no lo O habíamos sea, visto ni en la tu clase de carrera, anatomía. ¿cómo se llama? Porque es un nombre un poco técnico. ¿Cómo se llama la Se carrera que hiciste? llama Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Se llama CAFE, pero es así. Y entonces, ahora tengo que decir que yo ya llevo un par de años yendo como profe de anatomía a dar clase de suelo pélvico. Entonces, hemos conseguido que al menos en Poco INEF a poco. Lleida e INEF Pirineos, pues al menos haya una clase en la que, bueno, estamos todo el rato hablando de suelo pélvico, patologías, qué es, cómo funciona. Entonces, es muy guay, porque al menos vemos como que Es que futuros fíjate lo profesionales importante que es y que lo no se tendrán en nombre, ¿no? cuenta, Porque está en el claro, cuerpo de la sí. mujer, casi siempre. Les da a Genial. ver que el suelo Gracias. pélvico no solo es de mujer, que Ya, está pero en es todos los delicadete, ¿no? deportes y eso es muy guay porque entonces también le encuentran un sentido, ¿no? A esa zona del cuerpo que muchas veces tenían olvidada, ¿no? Incluso futbolistas, gente que Ya. hace halterofilia, crossfit. Entonces, es muy guay porque cuando voy a dar clases me doy cuenta que ellos también están muy interesados, que también les gusta, empiezan a encontrar el sentido a esa parte, ¿no? Entonces eso es lo que me pasó a mí. Empecé a investigar, empecé a descubrir un mundo nuevo que no había visualizado yo en mi futuro y me encantó tanto que entonces ya, bueno, estudié suelo pélvico, estudié todo el tema del embarazo, el posparto, bueno, todo lo que son incontinencias, menopausias, todo esto. Y aquí me he quedado porque lo encuentro súper interesante. O sea, y tú ahora mismo lo que haces son clases individuales, grupales, online y en Y presencial, ¿no? presencial, Todo. sí, todo. Muy centrado sobre todo eso, en toda la actividad física, pero teniendo en cuenta o centrado en el suelo pélvico, ¿no? Porque Sí. claro, al final irradia, ahora nos explicarás la importancia, ¿no? De cómo está ahí en Yo el medio sosteniendo todo. Eso es. Me especialicé en suelo pélvico, entonces ahora sobre todo trabajo con mujeres, aunque también Mm, tengo algún hombre que, porque con que los hombres también pueden tener problemas de suelo pélvico y mm, de abdomen, diástasis y demás, mm. pues algún hombre también tengo, ¿no? Pero sobre todo trabajo con grupos de embarazadas, grupos de suelo pélvico, posparto, incontinencias, menopausias, esa es como mi gran
mi gran bloque, sí. Claro. Y el tema, claro, porque dices, empecé a darme cuenta del suelo pélvico por el embarazo, pero claro, ahora has ido más allá y ya contemplas el ciclo menstrual, ¿no? De cómo el Totalmente, cuerpo se adapta y cómo es sí. verdad que la energía cambia y todo, que eso ya es como, es maravilloso porque claro, hace unos años me pareció que exageración, ¿no? Y luego dices, no, 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 es que es aceptar una realidad en vez de, Totalmente. ¿no? En vez de forzar, vamos a Es aceptarlo que porque es real. Me al parece final, o sea, yo ahora lo veo como dignidad cíclica o algo así, ¿no? Una especie de al dignidad. final, todas las mujeres nos sentimos diferentes según el Sí. día en el que estamos. Hay días que ya te levantas más girada, hay días que te levantas más enérgica, ¿no? Y al final Mm. no es casualidad, tenemos unas hormonas ahí detrás que pues ayudan o pues ese día a lo mejor nos perjudican un poquito más a nuestro estado de ánimo, a cómo está nuestro cuerpo. Entonces, al Incluso a la entrenar es lo elasticidad, a la mismo. fuerza, a todo, ¿no? Claro. Que yo a veces pienso, las de élite tienen que ser, o sea, una pasada, ¿no? Porque no es lo mismo Bueno, que te toque un día una competición menstruando que ovulando, está claro, claro, también tenemos que fuerte. valorar que a lo mejor las de élite anulan su ciclo menstrual con anticonceptivas o incluso se les retira la regla. Entonces, Claro. eso también, por ejemplo, en la universidad también lo trabajamos, ¿no? Tipos de atletas, según su ciclo menstrual, pues si lo anulan, si no. Hay etapas como la adolescencia, que puedes tener una niña de 10 años que ya tiene la regla y tener otra de 16 que le vino hace 1 o 2 años y que aún no la tiene regular. Entonces, bueno, todo esto tiene que ver, sí, totalmente. El día de la menstruación nos vamos a encontrar más cansadas, con menos fuerza, entonces hay que darle el valor que se le merece a cómo nos sentimos, ¿no? No anular como nuestros Mm. sentimientos. No sé, es que el tema del deporte profesional es verdad que no se nombra, pero es que importante, ¿no? Que ahí sí empezó también lo del sangrado libre, ¿no? Porque tuvo la regla, no me acuerdo del nombre, porque yo para los nombres tengo poca memoria, que no tenía y dijo, bueno, pues ya está, pues sangro, ¿no? Y justamente ganó y se vio la foto esta famosa, ¿no? De que Total. estaba a partir de ahí, se vio que, bueno, que el sangrado libre no es exactamente eso, que es mancharse, pero que, bueno, que a partir de ahí hubo toda una reivindicación, ¿no? De Eso que es. pasa, Pero bueno, ¿no? hay Que gente que el incluso sangrado libre, ropa pintada eso es. representando la sangre, o Pero sea, incluso que el sangrado libre hay mucha gente que lo domina, tiene un control súper bueno sí, y sabe, pues cuando va al baño libera, baja la sangre y cuando sí. no, bueno, hay gente que tiene un control impresionante, yo las admiro. Más que Eh, control, es sensibilidad, porque yo lo he experimentado y la gente que está dando cursos de esto, es verdad que la palabra control nos tira como a la tensión y no es desde ahí, sino desde la escucha. Y sí, claro, no, esa no, nariz evidentemente. O sea, ya tienes que cambia. al final conectar con tu cuerpo. Lo que Mm, pasa en esta sociedad actual es que muchas veces nos desconectamos tanto de nosotros mismos mm. que es eso de conectar con nuestro cuerpo, ¿no? Es como que algo que tengo que escucharme, ¿no? A veces cuesta mucho eso. Yo cuando, claro, no es lo mismo activar un bíceps que activar un suelo pélvico, porque el suelo pélvico no lo vas a ver como un bíceps que se activa, se relaja. Entonces, a veces ahí quiero llegar, ¿no? Que Que a es que ni veces el siquiera tenemos la escucharnos, propiocepción de esa el zona, ¿no? sentir, Claro, como el eso glúteo. cuesta mucho, sí, Claro. total. Pues cuéntanos, cuando alguien va a tus clases, normalmente es porque, ¿no? Como cuando viene alguien a Generitas es porque hay un síntoma, ¿no? Quiero decirte, pues eso, es cuando ya pues, hay pérdidas de orina o dolores. ¿Qué es lo que más suele ocurrir? Así, A o- ver, hay gente que me viene, por ejemplo, que no ha tenido hijos o ya ha tenido un hijo y se quiere volver a quedar embarazada. Entonces viene a entrenar como para prepararse un poco ese embarazo. Ese sería como el plan ideal, ¿no? Puede ser que tenga síntomas, puede ser que no, pero esa mujer se quiere preparar ya antes. Eso sería lo más ideal. Eso pasa también. Entonces, esas pueden entrenar tanto en el grupo como en el que no, porque en el grupo de reeducación abdominal y suelo pélvico que tenemos entran gente que es mamá, entran gente que es posparto, entran gente que nunca ha tenido un hijo. Entonces, bueno, entra un poco todo porque trabajamos abdomen y suelo pélvico de forma pues, consciente y específica, pero también trabajamos ejercicios de fuerza y demás. Entonces, en este grupo también pueden estar compartiendo clase con una persona que tiene incontinencia o prolapsos. Los prolapsos, para quien no lo sepa, es cuando un órgano pélvico desciende un poquito y entonces hay diferentes grados. El último grado sería el que ese órgano sale hacia abajo. Incluso nos lo podemos tocar por la salida de la vagina. Eh, hay gente Porque joven, ¿qué tipos gente de como prolapso mayor. hay? Yo pensaba que era solo que salía el cuello del útero, pero puede No, haber más hay cosas, ¿no? 3 tipos de prolapso. Vale. Bueno, hay diferentes tipos de prolapso, pero los más comunes son estos tres, que si, por ejemplo, presentamos aquí los órganos pélvicos, este sería pues, la, la vejiga, que me salía en catalán ahora, la vejiga, el útero y el recto
¿vale? Y entonces Vale. esto se dispone así. El problema es que cualquiera de estos 3 órganos puede descender, ¿vale? Vale. Siempre, sea cual sea el que desciende, todos descienden por el canal de la vagina, ¿vale? Entonces, aunque tú te toques, por ejemplo, la vejiga, puede ser, o sea, seguro que te tocarás la pared de la vagina. Pero esto es porque la vejiga ha bajado hacia abajo, se ha colado por dentro del conducto y ha bajado, ¿vale? Esto también puede pasar con el recto, que se cuele hacia adentro por el canal de la vagina, o incluso puede ser la misma matriz la que baja hacia abajo y entonces se cuela por el conducto de la vagina. Entonces, podríamos decir que hay el cistocele, el rectocele, ¿vale? El uterocele, entonces hay Vale. diferentes tipos de prolapsos. Hay veces que simplemente los 3 descienden un poco, o hay veces Ya. que descienden 2, Y las pero causas pueden ser muy variadas, ¿no? Que desde luego el sí, sedentarismo que llevamos no ayuda en nada, claro. ¿no? Tenía una amiga que decía, las sillas no tienen que existir Lo directamente. peor que existe, la verdad, es las malas posturas, sea de pie o sentada, ¿vale? Entonces, el estar Ya. generando Eso es- presión durante todo el día, yo siempre les digo a las chicas que vienen a solucionar algún problema de suelo pélvico, no me sirve de nada que vengas 2 veces a la semana a ya. trabajar suelo pélvico si tú durante tu día, que son las otras 23 horas del día, estás en una mala postura, trabajando, viviendo, porque nosotros vamos a quitar presión a tu suelo pélvico, pero tú le vas a poner presión durante todo el día. Entonces, las malas posturas son lo peor de lo peor, porque son durante mucho rato. Pero es difícil estar Y bien sentada, o sea, es difícil estar bien sentada, es muy sentada, difícil, sí. ¿sabes? Pero a veces nos encabezonamos en nuestros hombros, pero a veces solo cambiando la postura de la cadera, tirando el culito un poco más hacia atrás o colocando diferente el ordenador y demás, solucionamos muchos problemas de Ya. postura, ¿no? Y yo también siempre digo, a ver, si vas a estar mucho rato sentada, no te cuesta nada de tanto en tanto, pues yo que sé, cada hora, levantarte un momento, ir a dar una vuelta al baño y vuelves, porque ya te vas a volver a colocar mejor, ¿no? Ya, y luego dirán algunas compañeras, es que en mi trabajo ni siquiera, ¿no? Ha habido casos de esto, de mujeres en un supermercado que se han encima Evidentemente. porque no pueden ir a una cadena de montaje y están Evidentemente, si menstruando y no no es pueden. posible, pues Es no le que, claro, podemos. también hay tela y tela. Y Claro, luego en Gilivites intentamos tener diferentes asientos, la bola, los ergonómicos, eso es para lo ir cambiando ideal. de postura, ¿no? Eso es. La Pero es bola verdad nos como que ayuda a veces mucho. te pones a trabajar con la mente y desconectas del cuerpo. Y hay que tener incluso ordenador para trabajar de pie y mientras te vas moviendo, ¿no? O sea, tener Eso es. diferentes Por opciones. eso te digo que a veces colocar la altura diferente del Sí. ordenador y tal nos puede ayudar mucho. La pelota, sobre todo cuando estamos mucho sentadas, estamos embarazadas, la pelota nos va muy bien también para liberar un poco esta cadera que no esté tan estática, ¿no? Porque eso Mm. no, nos puede generar mucho dolor de espalda y demás, aparte del suelo pélvico. Luego, Luego otro una gran cosa problema, que me explicaron también, ¿no? Que a veces son cosas, pero claro, nadie se las ha dicho, ¿no? Que la vagina, cuando la representan, como a veces las representaciones de las imágenes, cómo nos afectan, ¿no? Se plantea siempre como un espacio hueco, ¿no? Vacío, pero realmente la vagina está así, no es así, ¿no? O sea, se adapta, se abre o no se abre se dependiendo de lo que adapta. necesite, pero en realidad las paredes están así, ¿no? Y cuando vemos las representaciones es como el espacio hueco, ¿no? Bueno, si te fijas Claro, aquí, está hueco, pero es está un bastante espacio juntita. bastante juntito, porque al final sí que hay un poco de espacio. El problema es cuando hay gente que, pues por ejemplo, después de tener un hijo, tiene la abertura, o sea, tiene la entrada de la vagina abierta. Hay gente que se le queda abierta. Entonces, eso es un problema, porque es muy fácil que entren bacterias. Puede pasar que, por ejemplo, cuando estamos haciendo yoga o algún tipo de postura, tengamos pedos vaginales. Entonces, eso también es un síntoma de que puede estar pasando algo en tu suelo pélvico, ¿no? Está bien, porque si no nos lo dicen, no lo sabemos. Te dices, Eso ah, pues mi es, vagina es así, pero no hay que saber a veces, ¿no? Eso es ya síntoma sí. de que está más abierta de lo normal. Muy bien. O, por ejemplo, hay gente que se pone la copa y la copa le cae. Eso quiere decir que las paredes del suelo pélvico, pues, o sea, las paredes de la vagina están un poco dadas, o incluso es que el suelo pélvico no nos está ayudando a aguantar esos órganos pélvicos, porque al final la función del suelo pélvico es soportar las presiones que tenemos a lo largo del día, es decir, de pie, cuando corremos, cuando andamos, cuando estornudamos, cuando cogemos un peso, es soportar esas presiones y luego ayudar a que esos órganos pélvicos hagan su función correctamente. Entonces, si no está haciendo el suelo pélvico su función, puede ser que los órganos pélvicos tampoco estén haciendo su función correctamente. Claro. Entonces, el tema es que últimamente estoy escuchando, ¿no? Que parece que las bolas chinas, que son muy buenas, que si la copa menstrual. Pero claro, lo que quería que me explicaras un poco la justa medida de las cosas, o los huevos, ¿no? Por Las ejemplo, con el bolas tema de chinas, la copa, ¿no?
que hay gente que la lleva constantemente y creo que pone máximo 10 horas al día. Y hay gente Sí. que entiende que es máximo 10 horas seguidas y se lo cambia y se lo vuelve a poner. Bueno, realmente son 10 horas que la puedes llevar puesta. Luego te la puedes quitar y la puedes volver a poner, la copa, ¿no? Pero si me pides mi opinión, yo te diré que no la lleves durante todo el día puesta. Es decir, que, por ejemplo, entiendo que si tienes una jornada laboral de 12 horas o de 10 horas o de 8 horas, la lleves todo el rato porque pues, en un servicio público te da mucha vergüenza llevar, cambiártela, etcétera, etcétera. Pero lo ideal sería que entonces esa mujer por la noche se pusiera unas bragas menstruales o una copa, hay una compresa menstrual, es decir, que deje relajar el conducto de su vagina, porque quieras o no, cuando nosotros Pues porque está tenemos, creando todo el rato una tensión muscular. claro, Porque... cuando nosotros tenemos algo que ponemos dentro de la vagina, al final esa musculatura está un poco en tensión, ¿no? Entonces, yo te recomendaría que, a ver, también tengo que decir que si hay gente que le es muy incómodo el tema de llevar algo que no sea, o sea, que por ejemplo, bragas menstruales o compresas, hay gente que le es muy incómodo, le da asco, eso, primero de todo, deberíamos trabajarlo, ¿no? Y segundo, si solo tienes regla de 2-3 días, tampoco me preocuparía de forma exagerada, ¿vale? Pero yo siempre digo, por ejemplo, en la universidad me he encontrado algunos casos de chicas que hacen atletismo, van a correr muchísimo y a lo mejor tienen reglas de una semana o 10 días. Primero de todo, esa regla a lo mejor ya no es normal porque es demasiado abundante. Y punto número 2, ¿quieres decir que llevar durante 10 días la copa 24/7 es bueno para tu vagina? Entonces, en estos casos te diría, yo preferiría que llevaras al menos por la noche una braga menstrual o una compresa, preferiblemente de tela, ¿no? Entonces, para eso sí que yo le pondría unos términos. Por otro lado, dice que hay que cambiarla cada 10 o 12 horas. Si la puedes cambiar antes, mejor, ¿vale? ¿Por qué? Es muy sencillo. La copa lo que hace es acumular líquido menstrual. Entonces, ese líquido también pesa en tu vagina. Entonces, ese peso durante el tiempo, imagínate que lo llevas 10 horas, pues puede ser malo para el suelo pélvico porque al final estás poniendo un peso que a lo mejor ese suelo pélvico no está preparado para soportar. Entonces yo te diría, pues oye, si te la puedes cambiar cada 4, depende de tu flujo menstrual, ¿no? Pero cada 4 o cada 6 horas, pues mejor, porque así vacías la sangre, ¿no? Y tienes menos peso dentro de la vagina. Yo recuerdo, porque yo fui de las primeras que usó la primera copa que llegó a España y tal, que me dolía más la menstruación. Y yo creo que a lo mejor esa pequeña tensión a mí ya me afectaba, no lo sé. Entonces, puede ser que tuvieras la de uso siempre base, para recursos puntuales, pero no de forma puede continuada, ser que porque de base tú yo ya no tuvieras sé un por qué. tono, Igual tengo una un tono de sensibilidad suelo increíble. pélvico. Ya, puede ser que tuvieras un tono de suelo pélvico un poco más tenso de lo normal, de lo equilibrado. Entonces, cuando te ponías la copa, aún era peor. Ya era demasiado. Eso a veces pasa, sí. También las primeras copas eran muy duras, muy rígidas, Eso ahora te son iba a más decir blanditas. ahora. Ahora es que son muy blanditas, son muy cómodas de poner. Yo recuerdo que hace años que uso copa y también de las primeras que usé me costó, primero de todo me costó mucho colocármela, porque al ser tan rígidas no me las colocaba bien. Entonces a veces también, si no te la colocas bien, porque al final hasta que nos conocemos a nosotras mismas, cuesta un poco, ¿no? Entonces hasta que no te colocas bien la copa dentro, también puede molestar mucho. Es como un Tampax mal colocado. Molestan mucho, pueden doler incluso. Entonces, Sí, puede haber pérdidas también, porque si no está bien colocado se va a escapar. O no sí, es tu evidentemente. medida La gente que exacta. me Antes dice, había es solo que medida de si tengo habías pérdidas. parido o no. Ahora hay muchas más medidas. Por eso digo que cada persona, Sí. ¿no? Si tienes pérdidas Cada es que no la vagina. tienes bien colocada seguro. A no ser que hayas tenido regla y te hayas puesto la copa y te quede algo residual en las paredes. Bueno, eso sería común. Pero tener mucha pérdida con la copa no es normal, ¿no? Y como hemos dicho lo del peso, me has comentado lo de las bolas Las chinas y bolas no y los huevos Johnny, que sí, se no usan lo quiero mucho dejar en el últimamente. tintero. Que me imagino que yo cuando me han prescrito huevos, que sí que una época los usé, me gustaron, tengo una colección, parece una gallina ahí. Pues eran tumbadas. Eran unas Vale, horas tumbadas. ¿Vale? Porque de pie es verdad que es un peso considerable. Y eso me es. acuerdo que en un estornudo yo iba sin bragas, ¡buah! Se Y fue por ahí pum, el se huevo. fue. Es que, claro, Saltando. hay que tener en cuenta que, mira, yo siempre digo que igual que en un entrenamiento hay que tener en cuenta unas cargas, un descanso, un tiempo, qué rapidez, todo. Cuando usamos unas bolas chinas, al final es un entrenamiento para el suelo pélvico, que hay que tener en cuenta que no es para todo el mundo. Entonces, primero de todo, quien quiera usar una bola china o un huevo, yo siempre recomiendo ir a una valoración de suelo pélvico, entonces la fisio le va a valorar realmente si esa persona necesita unas bolas o no. ¿Por qué? ¿Qué puede pasar? Puede pasar que una persona se ponga una bola china
y tenga el suelo pélvico demasiado tenso, y encima de tenerlo Ya. demasiado tenso le pongas una bola china y encima lo tenses más. Pues hombre, va a ir a peor. Vas a tener una contractura en el suelo Pero pélvico también hay bastante fisios interesante. especializados en suelos pélvicos que te hacen incluso masajes para que se relaje la... O sea, Claro, que con eso evidentemente, si tú tienes distensara. demasiada tensión No hay que estamos relajarla. acostumbradas a tratarla como un músculo que necesita también relajarse. Eso es. Hay mucha gente que tiene demasiado cúmulo de tensión y tiene burchismo y demás, y eso también se le Mm, relaciona con el suelo pélvico. Entonces, mm. por eso digo que a veces mujeres que no han estado embarazadas, mujeres que son jóvenes, que tienen problemas de suelo pélvico, pues no siempre el síntoma único es la incontinencia, ¿no? Hay muchos otros síntomas que no tenemos normalmente en cuenta. Entonces, bueno, es importante tener en cuenta que las bolas chinas no son para todo el mundo y luego que cuando vas a comprarla te vas a dar cuenta que vas a tener un abanico diferente de bolas chinas, ¿no? Hay Sí, más como las pequeñas, pesas, ¿no? Es más diferente. grandes, eso es, que pesan menos, que pesan más. Entonces, ya que te has hecho una valoración de suelo pélvico y esa fisio te ha recomendado que te pongas bolas chinas, pregúntale qué tipo de bolas, más grandes, más pequeñas, que pesan menos. ¿Por qué? Si nosotros tenemos una vagina demasiado abierta, ¿no? Digamos, este conducto está un poco pues, dado porque el suelo pélvico tampoco nos está ayudando. Y le pones una bola china pequeña, es que esa bola se va a caer. Igual que si pones una bola china que pesa mucho, no vas a ser capaz de aguantarla, por tanto va a caer. ¿Vale? Entonces, a lo mejor esa persona que tiene una demasiada debilidad tiene que empezar por una bola grande que pesa poco, ¿vale? Para que me entendáis. Entonces, Mm, poco a poco mm. la va a aguantar poco tiempo, luego la va a aguantar un poco más de tiempo y cuando ya sea capaz de aguantarla un poco más de tiempo, a lo mejor va a cambiarse a una bola que pesa un poquito más o más pequeña y la va a aguantar un poco menos de tiempo y así se va a ir haciendo de Muy forma bien. progresiva. Entonces, para que entendamos un poco que al final una bola china sí nos puede dar nuestro suelo pélvico a entrenarlo, pero de forma específica siempre. No compréis bolas chinas porque sí, primero haceros una valoración del suelo pélvico. Claro, y por ejemplo, súper importante, estaba pensando en estos días, ¿no? Digo, qué importante es para la salud hormonal también, que a veces, claro, tantas cosas nos afectan. Ya no solo el estrés, las emociones y lo que come, o sea, tantas cosas, ¿no? Y los tóxicos y tal. Sino el tema, por ejemplo, de las defecaciones, ¿vale? Si tú haces, bueno, pues haces caca habitualmente y hay que valorar si están bien o no, estás eliminando tóxicos. Cuando hay estreñimiento es un problema grande, porque al final nos estamos como, ¿no? Bueno, sobre todo el problema del Lo digo porque el suelo estreñimiento. pélvico también está relacionado con la evacuación intestinal, digo yo, ¿no? El problema del suelo pélvico más, o sea, estreñimiento puede provocar un Hmm, problema del suelo pélvico por dos razones. Una de ellas es que en el recto se acumulen heces, que esas heces, igual que hemos dicho, la sangre menstrual pesa, pues claro. acúmulo de heces en nuestro recto durante tiempo o semanas, que hay gente que no va al baño en bastantes días, pues eso es un peso en el suelo pélvico que puede ser un problema, ¿no? Aparte de eso, el segundo problema sería que cuando vamos a defecar hacemos una fuerza descomunal Ya, claro, empujando el claro, suelo porque pélvico cuesta y hacemos un esfuerzo muy malo para el suelo y pélvico, es verdad. entonces puede generar que esa Y tensión, hemorroides y tal. esa presión, el suelo pélvico no la soporte y entonces lo vayamos lesionando y luego ya de forma más agresiva pues puede provocar hemorroides, fisuras y otros problemas, ¿no? Claro, hay gente que me dice, bueno, pero tampoco no es tan importante si es solo un día, ¿no? Claro, si es un día, no, pero es que hay gente que va siempre estreñida. Entonces, ojo con ir siempre estreñida, porque siempre estreñida al final es cada día, ¿no? De hecho, la semana pasada, bueno, o hace unos días, no me acuerdo exactamente, colgué un vídeo de cómo ir al Ah, baño y entonces enseñaba un poco, pues, también la postura a la hora de ir al baño nos puede favorecer es muchísimo verdad, o a... taburete o ponerte de cuclillas, cosas así, Eso es, ¿verdad? Es claro. que lo de hasta un bate sentada tampoco es fisiológico, es como parir en el potro, no es Bueno, fisiológico sí porque y no, no estás porque ¿no? A también te favor voy de a la decir gravedad. Mm, también te voy a decir que, claro, cuando tú vas a defecar, lo ideal sería que nos relajáramos, ¿vale? sí. Entonces, para ir de cuclillas también estamos un poco en tensión. Si nosotros nos ponemos en un Mm. lavabo, bien puestas, con nuestro Sí, con tamburete, la silla de partos es como una semiluna, una eso media es, luna, donde sí, apoya, pero llegas bien al suelo, la gravedad, te puedes eso es. relajar, te Lo pueden ideal sería, sujetar. Mm. claro, el problema es cuando vamos, por ejemplo, a un baño público que no nos sentamos porque nos da asco. Correcto. Ese es un problema, porque también nuestras piernas, toda la zona del suelo pélvico está tensa. Entonces, Sí. ¿cómo vamos al baño? Relajando un esfínter. ¿Cómo Mm. vamos a relajar un esfínter si todo lo demás está tenso? Entonces, claro, la parte del baño no está mal, o sea, es decir, sentarnos en un baño también va a estar bien porque nos vamos a relajar.
pero a lo mejor tener las piernas 90 grados no nos va a ayudar. Solo subiendo las piernas un poquito con un tamburete, o si no tenemos tamburete en ese momento, pues subiendo los talones hacia arriba, Vale, pues ya hemos cambiado totalmente la postura, pero estamos vale. relajadas. Porque lo interesante, para quien no lo sepa, es cuando nos vamos al baño es relajarnos, Sí, porque encima lo respirar. hacemos con prisa. Hay mujeres que me han dicho que eso, que hasta mean con prisa. Y entonces hacen No fuerzas vas a a mear por más rápido, que por ir no, rápido. nos hacemos daño y además que decirte, no merecemos vivir. Eso es con un mínimo de dignidad, ¿no? Que a veces es nuestro mismo motorcillo que Pero nos bueno, obliga. No va a pasar todas lo nada. hemos hecho en algún momento, lo de Mm. intentar apretar para mear más rápido porque tienes Qué prisa, bueno. pero al final vas a mear igual de rápido, no vas a mear más rápido. Pero bueno, inconscientemente lo haces porque crees que te va a ayudar, pero sí, es verdad, totalmente. Mm. A ver, esto es como todo un tema, ¿no? También hay que tener Sí. en cuenta que, por ejemplo, lo del pipí, ¿no? Lo del stop pipí. No hay que parar el chorro del pipí cuando estamos haciendo, como cuando estamos orinando, porque lo que hemos dicho es que el esfínter queremos que se relaje. Entonces, ¿por qué le vas a apretar ese esfínter cuando le Sí, porque estamos hubo diciendo que una se época que relaje? estaba de moda que decían que hacer eso era bueno para el suelo pélvico. Entonces, claro, todo el mundo se va a quedar eso en la cabeza. Eso Así es. que Entonces hay no. que intentar que no, porfa, la gente que vaya al baño, no hagáis Kegels, o sea, no contraigáis la zona de la uretra cuando queráis ir al baño. Mm. Hacerlo de forma seca, que digo yo, es decir, fuera del baño, si queréis activar y relajar, perfecto, pero no haciendo pis porque pueden entrar bacterias, además, en ese momento en el que cortamos y volvemos a abrir, pueden entrar bacterias y ayudar a las infecciones de orina. Entonces, evitemos eso porque no hace falta. Ahí a relajarse y a disfrutar, que es un Eso placer. es. Sí, Creo el que nos cuerpo han dejado una pregunta por aquí. así que cuando hay conización, se afecta al suelo pélvico. Sí, se me había pasado. Después de una conización del suelo pélvico se puede ver afectado. Eh, ¿A qué te refieres con Yo creo que conización? es cuando quitan el cuello del útero. Ah, vale. O sea, quiere decir con una operación, por Sí, ejemplo, con extraer cuando a el veces hay útero o cáncer o o el virus de que... papiloma humano y Vale. quitan el cuello del útero. Evidentemente, toda operación o toda intervención en el suelo pélvico tiene que ver en el suelo pélvico. Porque pensar que tanto si, por ejemplo, hay un prolapso y operan el prolapso, quitan, por ejemplo, una parte del órgano, hay más espacio en ese sitio. Luego también hay que ver pues, las razones de la operación, cómo estaba ese suelo pélvico antes de la operación, cómo está esa cicatriz, porque las cicatrices también hay que tener en cuenta que cuidado con las cicatrices porque suelen tener adherencias que nos pueden generar dolor o incluso a nivel La superficial episiotomía y las no, cesáreas, por pero ejemplo, dentro tienen que sí. afectar mucho, ¿no? Eso es, las episiotomías y las cesáreas suelen tener problemas, no siempre, pero a veces las cicatrices suelen tener adherencias, que para quien no sepa lo que es una adherencia es, imaginaros mi camiseta, una adherencia es que si yo tengo una cicatriz aquí y esa cicatriz se ha generado unas adherencias, es como si yo cogiera un poco esa camiseta y a lo mejor aquí no me está doliendo, pero está arrastrando un poco la camiseta y a lo mejor me duele aquí porque la ha pinzado, ¿no? La ha cogido. Entonces, hay que tener en cuenta que a veces, por ejemplo, estoy teniendo dolor en las relaciones sexuales. Sí, tuve una cesárea, pero bueno, está todo bien, está todo curado, tal. Sí, pero a lo mejor la cesárea está un poco adherida y Está está pues tensando aquí una cogiendo, musculatura. sí, está girando el cuello del útero o está cogiendo un ovario o Mm, mm, puede ser mil opciones. Entonces, claro, valoración del suelo pélvico, a ver qué importante. pasa. Eso es. Entonces, sí, Mm. cuando haya cualquier tipo de intervención, vigilar, suelo pélvico, yo siempre, si podéis, pues antes de la operación o de la intervención, aunque sea mínima, Mm. una valoración del suelo pélvico. Y cuando ya hayas pasado el postoperatorio, medianamente la recuperación, volver a hacer una valoración y, si es necesario, una Sí, pero además recuperación. la gente se cree que hay que intervenir muy tarde y sí puede intervenir muy pronto. O sea, yo tengo compañeras que son fisioterapeutas en suelo pélvico y se puede intervenir pronto, antes de que los tejidos se enquisten cada vez más, que decirte que en realidad no hay que esperar un año. Yo soy muy O por lo partidaria, menos que te valoren y que te digan, pero yo que a soy muy veces, sabes que a lo mejor partidaria pensamos no, y a lo mejor, de bueno, no lo sé, cada uno aquí, pero hay gente que dice, Yo no, soy no, muy igual se puede partidaria hacer más de suave, pero ya intentar, estás como dando elasticidad a tejidos, no yo sé. soy muy partidaria de intentar evitar cualquier intervención que podamos hacer, sobre todo si es una intervención de prolapso, que son las más comunes, Vale, que sí, las de prolapso muchas veces es que, pues, por ejemplo, si es el útero el que ha descendido, pues a veces quitan la matriz y solo dejan el conducto de la vagina y te ponen una malla. vale. Sinceramente, yo cualquier intervención que podamos evitar, mejor, porque una intervención Mm, quiere decir
que tu cuerpo ya no queda igual, hay una cicatriz, los tejidos pueden cambiar. Entonces, por ejemplo, lo que sí que recomiendo es que si tienes cualquier síntoma de que el suelo pélvico no está yendo bien, intervenir lo antes posible, pero ¿cómo? Pues con fisioterapeutas No, y pero si yo me hace refería falta al con fisio, que eso, entrenamiento. al masaje conectivo, por ejemplo, que eso que no hace falta esperar un año después de un postoperatorio, sino que No, si no, vas claro, por antes, yo lo digo eso. porque en casa hemos tenido problemas de cicatrices con queloides y demás, y se intervienen a tiempo No, y no, es es que una la cicatriz, maravilla, que se una vez recupera la está curada, sensibilidad, la elasticidad. claro, cicatriz Mm, una vez curada, puedes ir a que te la valoren. O claro. sea, por ejemplo, una Ujú. cesárea, les digo, parto vaginal. A las 6 semanas posparto, valoración de suelo pélvico. ¿Ves? Parto por cesárea, a las 8 semanas posparto, Por eso que es eh, prontito, que la gente no espera un año, que prontito. eso es. ¿Que tengo síntomas de que se me Mm, escapan unas gotas? Es que no hay que esperar, porque mejorar solo no va a mejorar. Entonces, valoración de suelo pélvico, que a lo mejor solo con fisioterapeuta se cura, pues a lo mejor es que solo tenías demasiada tensión en el suelo pélvico y mm, con un par de masajes así ya te sirve. Si tienes que hacer un trabajo más seguido, más continuado, pues a lo mejor vas a necesitar entrenamiento del suelo pélvico, que entonces ya sería claro, más mi lado de entrenadora. Entonces, valorar un poco, pero es que lo primordial es, igual que vamos al ginecólogo a hacernos una revisión, ya. ¿por qué no una revisión de la musculatura de nuestro suelo pélvico? Hacer una evaluación en la fisio. Y una duda que me ha venido. Has presentado 3 órganos que tienen que ver en el sentido en el suelo pélvico. Pero el clítoris sería otro órgano que estaría ahí. Bueno, el clítoris, ¿O no se considera órgano? ¿O... a ver, el clítoris, primero de todo, aún es muy desconocido, Mm, porque como solo lo tenemos las mujeres en ese sentido, y es que se descubrió hace poco, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Entonces, aún tampoco no saben muy bien porque tampoco no se ha estudiado de forma claro, muy, muy grande. Entonces, lo que sí que tenemos que tener claro, por ejemplo, es que si nosotros tenemos un buen suelo pélvico, vamos a tener más placer, porque vamos a tener más sensación en esa zona. Entonces, por ejemplo, con la penetración, con la estimulación, vas a tener muchas más sensaciones. Entonces, o sea, evidentemente como que está fluye también relacionado. más la corriente sanguínea, ¿no? La Eso irrigación. ¿No? es. Y bueno, tenemos, evidentemente, por ejemplo, si hay una penetración, no es lo mismo una vagina que está más abierta porque pues, se ha dejado abierta después de un parto, etcétera, etcétera, que una vagina que, como decíamos antes, se adapta, si no hace falta no se abre, etcétera, etcétera. Entonces, evidentemente vamos a tener más placer si tenemos un suelo pélvico en condiciones, ¿no? Entonces, bueno, eso es súper importante saberlo, que el clítoris es una parte muy importante de nuestro suelo pélvico, pero no vamos a poder entrenar nuestro clítoris, como aquel que dice, ¿no? Pero sí vamos a poder entrenar nuestro suelo pélvico para Claro, tener mayor placer. Entonces, la gente que no tenga placer, por favor, valoración del suelo pélvico y valorar qué está pasando, ¿vale? súper Mm, importante. También es, bueno, cómo no, cómo empezamos las relaciones y cómo funcionan, pero que sí que como que no nos conformemos. Para mí mi mensaje es eso, ¿no? De siempre podemos mejorar o buscar, no nos conformemos y aguantemos, ¿no? Que al final totalmente. siempre se puede intentar estar mejor y cada vez hay más recursos. Para Hay quien una pregunta no... de una mujer que nos pregunta, después de un aborto, ¿Sí? no sé qué tipo, porque claro, puede haber abortos de muchos tipos y según qué edades de la gestación, que si también convendría hacer una exploración. A ver, evidentemente, por ejemplo, si ha habido un raspado o ha sido un aborto, ¿cómo no? Porque hay veces que tenemos que parir a ese hijo. He tenido algún caso Claro. de primer bebé que han tenido que parirlo cuando ya era muy avanzado. Entonces, primero de todo, ver qué ha sido ese aborto, ¿no? Si ha sido un aborto, pues, por ejemplo, del primer trimestre, que casi, pues, como aquel que dice, no, solo hay que dejarlo fluir y sacarlo, o hay que, de forma más médica, intervenir, ¿no? Un poco primero cómo ha sido ese aborto. Pero evidentemente yo creo que en todos los casos, si no te has hecho una valoración antes, sobre todo hacer una valoración después, ¿no? También para ayudarte a ti también a sentir, a conectar con tu suelo pélvico, porque piensa que si ha tenido un aborto seguramente esa mujer va a querer volverlo a intentar. Entonces, qué mejor que volver a conectar con su suelo pélvico, qué mejor que volver a saber si ese suelo pélvico está preparado, si no, si hace falta que además, pues por ejemplo, ya, ¿por qué no? Vamos a interesarnos si ese suelo pélvico está óptimo para tener un buen embarazo. Entonces, evidentemente, yo sí recomendaría que se hiciera una valoración. Es que además
no molesta, no sé cómo decirlo. Es como ir al cine, ¿no? No te va a pasar nada por ir a hacer una Es más revisión suave que ir al anual. cine, yo creo. Bueno, sí, también depende de qué gine, ¿no? Pero Depende de cuál, sí. evidentemente, si vas a encontrar una persona afable, empática y demás, una valoración de suelo pélvico simplemente te va a valorar cómo están colocados los órganos, si están bien, si no están bien, si esa musculatura está bien o no. En caso de que hayas pedido pues, valoración de abdomen, si hay diástasis, si no hay diástasis. Bueno, un poco si ese funcionamiento de la cavidad abdominopélvica pues, es correcta o no. Entonces, eso va a afectar en tu vida. Raquel, me viene una duda. Digo, en realidad, un ginecólogo o una ginecóloga no debería en la exploración también contemplar todo esto. O sea, Bueno, a ver, un o por ginecólogo ejemplo, yo que o voy a una ginecóloga, ginecóloga sexóloga, sí que te lo mira, pero claro, ¿sabes lo que te digo? Que dices, pues ya que te pones, que a ver, pudiera, sinceramente, ¿no? un Que pudiera ginecólogo valorarlo cuando te todo sería explora, ideal. un ginecólogo cuando te explora, él ve si tú tienes un prolapso o no, por ejemplo, un descenso de un órgano, ¿vale? Lo que Sí, no te va a valorar es el tono muscular ya, de ese músculo que te está claro, aguantando el órgano. Entonces, claro, el ginecólogo, si ve un prolapso, te puede derivar a un fisioterapeuta. El ya. problema que había hasta ahora es que esa cadena de derivación no existía porque no se contemplaba. Directamente se contemplaba que si estabas muy, muy mal, pues se intervenía de forma quirúrgica y se operaba. Sí, que el fisio no entraba en toda esta zona, dijeron, ¿no? Eso es. Ahora también muchos ginecólogos que ven después del parto o de forma más a nivel menopausia o en algún momento de la vida de la mujer un problema de suelo pélvico, ahora incluso a mí me han mandado mucha gente, los ginecólogos, pues para poder solucionar según qué problemas de suelo pélvico, ¿no? Entonces, lo ideal sería que sí, que si ellos ven un problema, lo dijeran. El problema es que aún hay gente que pues a lo mejor no se ha informado suficiente o simplemente no quiere hacer esa parte del trabajo, que es informar a la persona de que tiene un problema de suelo pélvico, ¿no? Pero el órgano como tal, ellos saben que debería estar mejor o Claro, mal colocado, ¿no? Como decía Era, pero la vale. musculatura solo te la va a valorar el fisio. Entonces, ahora sé que si acaso nos cuentas un poquito de lo que haces tú en tus clases o en Claro. tu Por consulta. ejemplo, si hay una Pero claro persona que los que... beneficios estamos viendo que son a nivel, pues eso, del tema de corregir estreñimientos y demás, que me parece súper vital para la salud hormonal, que es lo que nuestra especialidad dijéramos, ¿no? Me parece vital. Para el placer, que para mí es lo que más aporta salud hormonal, porque si estamos en placer, desde luego, funciona todo de maravilla. Para el tema de incontinencia, para fertilidad o para cualquier problema ginecológico, porque en cuántas dismenorreas habrá primarias, ¿no? O incluso secundarias, que con esto mejore. O sea, y no se me ocurren los beneficios que pueda haber más. Y seguramente, ¿no? Amenorreas o síndrome de ovario poliquístico, que muchas Mira, cosas tienen una eh, parte hormonal, que en ginecólogos, por ejemplo, hay ayuda, pero claro, yo muchas veces les digo, es que seguramente puede haber que la parte física a veces se nos olvida, de que te puede doler simplemente porque hay contractura, eso porque hay es. tensión, el útero es un músculo, o sea, A que también veces ver esa puedes parte, ¿no? tener dolor en la menstruación simplemente porque tienes el cuello del útero colocado de forma incorrecta. O sea, hay que entender que todas somos diferentes, ¿no? Y puede ser que tú Sí. tengas el cuello del útero diferente de lo normal establecido. Y no te pase nada, no te moleste, no Mm, pase nada. Pero si se ha colocado así cuando tú no deberías tenerlo así, a lo mejor está en mm, retroversión, etcétera, etcétera, entonces a lo mejor te está provocando dolor en las relaciones sexuales o dolor en la menstruación, pues porque el cuello del útero no está bien colocado. Entonces, a veces es que simplemente yendo a la fisioterapeuta de suelo pélvico a que te valore eso y que te ayude a volvértelo a recolocar como deberías tenerlo, te soluciona un gran problema. ya ves. Entonces, yo sinceramente pienso que hasta ahora tampoco no se le había dado tanta importancia a este tema del suelo pélvico porque no es una cosa de la que te vas a morir, ¿vale? Una cosa que te va a quitar calidad de vida, pero no te vas a morir. Entonces, tú puedes seguir teniendo incontinencia de gases toda tu vida. Mm. ¿Qué pasará? Dejarás de ir a los sitios porque te dará vergüenza que se te escapen pedos, etcétera, etcétera, pero tú no te vas a morir de eso. Te vas a morir de quedarte en casa, te vas a morir del sedentarismo que vas a hacer porque Baja no quieres hacer autoestima cosas. o depresión. Eso es. Entonces ahora se le empieza a dar un poquito más de importancia porque, Claro, vuelvo a decir, no es una cosa solo de mujeres. Hay muchos no, hombres que tienen problemas de suelo pélvico, disfunción eréctil también sería uno de los casos en hombres, ¿no? Entonces, bueno, no. hay que, yo siempre digo que hay que ocuparse de uno mismo.
Mm. ¿Y en tus clases qué hacéis? Va? Porque yo al final no he probado ninguna, ¿eh? Estuve a Pues en mis punto de hacer... clases, depende también a la que te apuntes, ¿no? Pero a la de reeducación abdominal y suelo pélvico, pues sobre todo hacemos trabajo de suelo pélvico y abdomen específico, mucha conexión con esa musculatura, trabajo de forma indirecta, trabajo también con, por ejemplo, con el tronco, ¿vale? Con el tronco de propioceptivo del método 5P. También hacemos hipopresivos. También valoramos, por ejemplo, quién puede hacer y quién no puede hacer hipopresivos, por eso las mando a la fisio, porque no son buenos para todo el mundo, hay que tenerlo en Vale. cuenta. Eh, bueno, evidentemente, aparte de todo eso, una parte fundamental es el entrenamiento de fuerza y un poco de entrenamiento cardiovascular también le introducimos, ¿no? Entonces, al final es un Es entrenamiento muy más completo. completo, sí, que ayuda tanto a mejorar suelo pélvico abdomen, como a mejorar la postura, como a mejorar, pues, cómo te sientes tú de Cada vez que de ágil, postura algo de así. fuerte, todo, todo. Entonces, bueno, es que intentamos hacer un trabajo muy global y si esa persona tiene un problema de suelo pélvico, muchas veces trabajamos de forma conjunta con su fisioterapeuta de Ay, qué suelo bien. pélvico, entonces vamos a la par, ¿no? Incluso nos ¿Pero es comunicamos, vamos divertido o no, hablando. Raquel? ¿Hay Claro que es música divertido, si no, o ¿para qué? no? Vamos a llorar aquí dentro, no, hombre, no. Claro, es que... Es divertido, claro que sí. Además, lo hacemos muy dinámico. Al ser algo muy completo, también hacemos muchas partes, ¿no? En la clase y demás. Entonces, bueno, nos lo pasamos muy bien porque además también hacemos grupillo. Bueno, evidentemente presencial yo siempre lo prefiero porque al final no hay nada como asistir a una clase y estar en contacto con la gente, pero bueno, también tengo que decir que de forma online nos ha acercado mucho a otros sitios que a lo mejor no podríamos llegar. Yo, por ejemplo, soy de Lleida y me hace gracia porque tengo gente online de Lleida que está pues en Inglaterra, Ah, en Suiza, sí. en Ámsterdam. Entonces, es chulo porque es gente de mi Ahora en ciudad, ¿no? Navidad irán a verte, ¿no? Cuando vuelvas. Claro, ahora en Navidad vienen de forma presencial porque vienen a casa, ¿no? Entonces, bueno, estas Qué cosas guay. también son divertidas, es guay. Pues me has dejado un poco pensativa porque yo quería preguntarte por los hipopresivos, porque claro, yo es lo que yo entendí que es lo realmente bueno para el suelo pélvico, pero cuando has dicho no para todo el mundo vale, ya pasa, aparte hay varios estilos y varios tipos, ostras, digo, ¿y cómo sabemos, no? Porque claro, mucha gente da hipopresivos y nadie te dice tienen que hacerte Claro, una valoración. hay que tener en cuenta con los hipopresivos que, a ver, evidentemente cuando vas a estudiar un método, cuando vas a su método, todo es perfecto, ¿vale? Entonces, lo que se ha demostrado último con los hipopresivos es que hay que tener en cuenta que los hipopresivos a nivel de suelo pélvico sí que te van a ayudar muchísimo a hacer esa succión desde abajo hacia arriba, ¿no? Yo siempre pongo el mismo ejemplo, que es que imaginemos que estamos en la playa y tenemos esos tenderetes que ponen en el suelo con una tela y no sé si habéis visto alguna vez cuando viene la policía o alguien que recogen la tela rápido, tiran como de una cuerda y toda la cesta hacia así para arriba, ¿no? Pues yo siempre digo que los hipopresivos para el suelo pélvico es un poco eso, hacer esa. Vaya comparación, ¿eh? Pero Te la has a currado. que de forma visual es muy fácil de entender que hace Sí, esa sí. cuerda hacia arriba, ¿no? Tiramos hacia arriba. Entonces, en el sentido del suelo pélvico, los hipopresivos nos pueden ir muy bien, bien hechos, ¿vale? Porque esa apnea bien hecha puede ser muy beneficiosa, porque nos quita presión. Mm. Generalmente nuestra vida es muy presiva, estar de pie expresivo, sentado de forma incorrecta expresivo, levantar un peso expresivo, caminar o sea, andar o correr expresivo, entonces va muy bien para compensar esa balanza, ¿no? Es como O que en sea, el yoga las invertidas, algo así, ¿no? Como sí, podríamos compensar que... decirle, le quitamos presión, básicamente. Pero el hermano del suelo pélvico, por decir una manera, es el abdomen. Entonces, si uno no funciona, el otro tampoco. ¿Qué pasa con las diástasis abdominales? Que según qué personas, las apneas de los hipopresivos pueden abrir esa diástasis en vez de cerrarla. Entonces, tú puedes estar haciendo hipopresivos para mejorar esa diástasis y mejorar tu suelo pélvico, pero lo que está pasando es que tu diástasis cada vez se hace más grande. Entonces, ¿cómo se valora eso? La fisio de suelo pélvico te pone un ecógrafo en el abdomen y mientras haces una apnea vemos si esos abdominales se juntan o se separan. Claro, si tú estás debilitando tu abdomen abriendo esos rectos abdominales, va a provocar que a la larga vayas a tener problemas de suelo pélvico. Y dices, ¿cómo puede ser si estoy haciendo hipopresivos? Pues puede ser por eso. Entonces, por eso yo antes de empezar las clases siempre las envío a la fisio de suelo pélvico para que me lo valore Sí, todo y aunque me sean diga, pocos casos, merece la pena porque si no al final te estás haciendo daño.
Eso es. Eso es profesionalidad. No es verdad. La verdad es que es un Eso es requisito, lo ¿eh? bonito también de hacer Que equipos sí, interdisciplinarios y eso complementarios, es. ¿no? Porque Es que es al verdad final hay que que estás entender. entrenando suelo pélvico y estás hablando todo el rato de la fisioterapeuta. Es que, claro, es como que Es que hay que entender que en esta vida hay diferentes profesiones y que sí. cada una tiene su objetivo, ¿no? Y su Mm. función. Entonces, mi función es que la fisioterapeuta simplemente la valore y le ayude de forma más manual o con máquinas como la Indiva, etcétera, en cabina y que no pierda tiempo en hacer algo que yo puedo hacer semanalmente, porque entonces van a perder esa parte más de terapia, ¿no? Esa parte más de tratamiento. Entonces, qué guay es poder decir, oye, tú la tratas de forma en cabina, con una forma más manual o con maquinaria y demás, y yo la trato semanalmente porque tú no la vas a ver 2 Y veces por semana. coordinadas. Claro, y yo te voy a trabajar cómo entrenar ese suelo pélvico y la zona de alrededor para que ese suelo pélvico se recupere, Es ¿no? como un entrenamiento clínico en realidad lo que hace, porque es tratamiento al final. Eso es, claro, sí, sí, total. Claro, está genial. Qué guay. Sí, que es como una rama de la salud, bien mirado y bien hecho y es genial. Es como Pues como no quiero decir enrollarme una... mucho, que tengo que ir a por mi hija a las 2 alcohol y son menos 10, Total. lo vamos a dejar. Y que encantada, que ya sabes que yo disfruto, aprendo un montón contigo y que al final soy una cobarde y no me meto en tus clases, pero bueno, ahí está pendiente la cosa. Bueno, es que a ver si me organizo más la vida. Bueno, nunca se sabe. Y A lo nada, no mejor en sé un si con futuro. Ginevita has tenido alguna experiencia, has podido probarlo, has podido compartir con alguien. No lo he probado porque ahora he conseguido que lo tenga totalmente regular, no tengo ningún tipo de síntoma, estoy muy contenta con mi ciclo menstrual y no quiero ahora tocar Claro, nada porque está todo como muy, lo tengo súper regular, no tengo ninguna molestia. me alegro. Lo único que tengo es un poco de mala hostia los días previos a la Ah, regla, pero bueno, a ver, hay que que la aceptarse. punky no muera. Eso es. Entonces, no lo de esto, pero además hoy lo he traído, lo tenía en la mochila, porque sí que es una cosa que la he guardado porque me diste uno y lo tengo para probar. Pero me quiero esperar porque seguro que en algún momento del año que viene o así voy a tener un momento de desfase que a veces pasa con el estrés y demás. Entonces Bueno, quiero probarlo para ver la diferencia, porque si ya estoy bien, a lo mejor no lo valoro porque ya estaré bien. Entonces quiero verlo realmente con los cambios, bueno, porque evidentemente sí que he escuchado gente que lo ha usado y que le ha ido súper bien, mm. entonces quiero valorarlo bien, ¿sabes? Bueno, y si cualquier mujer necesita que le informe, me lo puedes escribir directamente. Tenemos la atención personalizada con los mensajes, que estamos ahí también y con bastante información en el blog también. Por eso, porque al final es que es un conjunto, ¿no? Claro, claro. Y yo creo que las cosas funcionan bien, ¿no? Desde la medicina integrativa, pues así, cuando se hacen de una forma integral Al y final con, es una cosa y con natural y una eso visión también tenemos que amplia. valorarlo, ¿eh? ¿Qué? Que al final es un método natural y eso hay que Que sí, valorarlo antes que de sí. ponerse en ciencia más a nivel de anticonceptivas o cosas de estas. Yo siempre soy Claro. mucho más de probar primero cosas Primero no daña, naturales. lo más suave, sí, sí, lo más Eso es. respetuoso. Pues muchísimas Pues muy bien. gracias. Parece que la hora esta del aperitivo es buena hora. Ha pasado mucha gente por aquí. Se quedará grabado en nuestro perfil y te voy a invitar como colaboradora para que también salga en tu perfil si Perfecto. quieres. Y algún día lo subiremos a Y YouTube nada, si la cuando gente le han quedado podamos. dudas, que en el mismo comentario o del post o incluso que nos escriban si ha quedado dudas Claro. o así pues curiosidades o demás que nos lo hagan llegar. Y muchas gracias por tu labor, de verdad que es súper importante. Venga. Yo encantada. Un abrazo. Chao. Hasta pronto, Adiós. bonita. Nos vemos en Lleida, espero. Sí.